Capítulo 18. La educación del niño. Hay que afrontar esta realidad impresionante. El niño posee una vida psíquica que ha pasado inadvertida en sus delicadas manifestaciones, y el adulto puede de modo inconsciente romper sus designios. El ambiente del adulto no es un ambiente de vida para el niño. Se compone de una serie de obstáculos a través de los cuales éste desarrolla elementos defensivos, que constituyen deformaciones en las que es víctima de la sugestión. La psicología del niño ha sido estudiada desde esta realidad exterior y así han sido juzgados sus caracteres para que formen la base de la educación, por cuya razón esta ciencia ha de revisarse radicalmente. Hemos comprobado que en cada una de las respuestas que nos sorprenden en el niño hay un enigma a descifrar. Cada uno de sus caprichos es debido a una causa profunda que no se puede interpretar como un choque superficial. Es la explosión de un carácter superior, esencial, que intenta manifestarse. Es como si una tormenta impidiese al alma del niño salir de su recinto secreto, mostrarse al exterior. Es evidente que todos estos disfraces deformarán el alma verdadera del niño, oculta detrás de los esfuerzos realizados para desarrollar su vida. Estos caprichos, estas luchas, estas deformaciones no pueden dar idea de una personalidad. No representan más que una suma de caracteres. Sin embargo, debe existir una personalidad en el embrión que constituye el niño y cuyo desarrollo psíquico sigue un plan constructivo. Es un hombre culto, un niño desconocido, un ser viviente, secuestrado que hay que liberar. Este es el deber más urgente de la educación y en este sentido liberar es conocer. Se trata pues de descubrir lo desconocido. La diferencia esencial entre las investigaciones psicoanalíticas y esta psicología del niño desconocido consiste en primer lugar en que el secreto del subconsciente en el adulto queda aprisionado en el mismo individuo. Hay que dirigir al individuo para facilitarle el desenredo del ovillo que se ha embrollado extraordinariamente por adaptaciones complejas organizadas durante una larga existencia. Por el contrario, el secreto del niño apenas permanece oculto del ambiente. Hay que actuar sobre el ambiente para liberar sus manifestaciones. El niño se encuentra en un periodo de creación. Bastará con abrirle la puerta. Lo que se está creando, lo que de la nada pasa a la existencia y que de potencial se transforma en actual en el momento que sale de la nada, no puede originar complicaciones y si se trata de una energía expansiva, no hay dificultad alguna para que se manifieste. Así, preparando un ambiente adaptado al momento vital, la manifestación psíquica natural llegará espontáneamente, revelando el secreto del niño. Sin este principio, es evidente el peligro de que todos los esfuerzos de la educación penetren en un laberinto sin salida. En este principio reside la verdadera educación: acudir primero al descubrimiento del niño y realizar su liberación. En esto consiste, puede decirse, el mismo problema de la existencia. Primero, existir. Seguidamente se presenta el otro capítulo, tan largo como la evolución hacia el estado adulto y que consiste en el problema de los auxilios que se le hayan de ofrecer. Estas páginas tienen una base común, que es el ambiente, el cual facilita la expansión del ser en vías de desarrollo, reduciendo los obstáculos al mínimo. El ambiente recoge las energías, porque ofrece los medios necesarios para el desarrollo de la actividad derivada de los seres. Pero el adulto forma parte del ambiente. El adulto debe adaptarse a las necesidades del niño, con objeto de que no sea un obstáculo para éste y que no se sustituya al mismo en las diversas actividades a desarrollar por el niño antes de llegar a su madurez. Nuestro método de educación se caracteriza precisamente por la importancia central atribuida al ambiente. La figura del maestro ha sido una de las innovaciones que han despertado mayor interés y discusión.
es el maestro pasivo, que destruye ante el niño el obstáculo de su propia actividad, que se complace en borrar su propia autoridad para desarrollar la actividad del niño y que se muestra plenamente satisfecho cuando le ve obrar solo y progresar sin atribuirse el mérito a sí mismo. Tiene que inspirarse en los sentimientos de San Juan Bautista. Conviene que él crezca y yo disminuya. Otra característica principal de nuestro método es el respeto de la personalidad infantil, hasta un grado jamás alcanzado por los otros métodos de educación. Estos 3 puntos esenciales se han desarrollado en instituciones educativas particulares conocidas al principio bajo el nombre de Casas de los Niños, denominación que recuerda el concepto del ambiente familiar. Los que han seguido este movimiento educativo saben cuánto ha sido discutido y cuánto se discute. Lo que más ha suscitado discusiones ha sido la inversión de papeles entre el maestro y el niño. El maestro sin cátedra, sin autoridad y casi sin enseñanza, y el niño transformado en el centro de actividad, que aprende solo, libre en la elección de sus ocupaciones y de sus movimientos. Cuando no ha sido calificado de utopía, ha parecido una exageración. Por el contrario, el otro concepto del ambiente material, adaptado a las proporciones del cuerpo del niño, fue acogido con benevolencia. Estas habitaciones claras, luminosas, con ventanas bajas y adoradas de flores, con muebles minúsculos, de formas muy diversas como para amueblar una casa lujosa moderna, las mesitas pequeñas, los silloncitos, las cortinas graciosas, los armarios bajitos, al alcance de la mano de los niños, que disponen de los objetos y que cogen los que desean, todo esto ha parecido una mejora sensible y práctica en la vida de los niños. Yo creo que la mayoría de las casas de los niños conservan este criterio exterior como elemento principal. En la actualidad, después de largas investigaciones y experimentaciones, sentimos la necesidad de hablar de este método dando a conocer sus orígenes de manera especial. Sería un error inadmisible creer que la observación eventual de los niños hubiera engendrado la atrevida idea de suponer una naturaleza oculta en el niño, y que de tal intuición se hubiera concebido una escuela especial y un nuevo método de educación. No es posible observar más que lo conocido y por consiguiente es imposible atribuir por vaga intuición que el niño posea 2 naturalezas distintas y proceder a su demostración por la experimentación. Lo desconocido tiene que revelarse por su propia energía. No hay ciego más incrédulo que aquel que ve de repente, pues rechaza lo nuevo como hace todo el mundo y es preciso que esta novedad se presente con tenacidad persistente hasta que sea reconocida y aceptada con vehemencia. Aquella vehemencia con que el convencido acoge la nueva luz, la observa con encanto, le consagra la vida con tal entusiasmo que hace pensar que él ha sido el creador cuando solo ha sido sensible a sus manifestaciones. Entonces llegan al punto de reconocer y hacen como describe magistralmente el Evangelio. Dicen: el reino de los cielos semeja a un mercader que busca bellas perlas. Si halla una de gran valor, acude, vende todo lo que tiene y lo compra. Lo más difícil para nosotros es percatarnos de un descubrimiento y persuadirnos de la realidad de una cosa nueva. Precisamente delante de lo nuevo se cierran las puertas de nuestra percepción. El campo mental es como un salón de la alta sociedad, cerrado a los desconocidos. Para penetrar en él ha de ser presentados por un contertulio, pasar de lo conocido a lo desconocido. Lo nuevo tiene que derribar la puerta cerrada o entrar furtivamente si por acaso quedó la puerta entreabierta. Entonces el desconocido produce una sorpresa extraordinaria, una perturbación. Cuando Volta observó que se agitaba la famosa rana, muerta y sin la piel, seguramente que la emoción o incredulidad invadieron su alma en las primeras comprobaciones. El problema de la resurrección, aplicado a estos animales tan insignificantes, debió parecerle un absurdo, pero retuvo el fenómeno y descubrió la electricidad. Con mucha frecuencia, un hecho insignificante
puede abrirnos horizontes ilimitados porque el hombre es investigador por naturaleza. Pero si estos hechos mínimos no son descubiertos y registrados, no es posible el progreso. En el campo de la física y de la medicina es preciso adquirir serias nociones sobre lo que constituye un nuevo fenómeno. Un fenómeno nuevo es el descubrimiento inicial de hechos desconocidos, inesperados y por consiguiente considerados inexistentes. Un hecho siempre es objetivo y por lo tanto no depende de una intuición. Cuando se trata de demostrar la existencia de un hecho nuevo, es preciso demostrar en primer lugar que este hecho existe. Hay que aislarlo. Viene entonces un segundo periodo durante el cual se estudian las condiciones necesarias para que el fenómeno se manifieste, para intentar reproducirlo y estudiarlo. Resueltos estos problemas fundamentales, puede estudiarse entonces, es decir, comenzar las investigaciones y encontrando cosas nuevas en la nueva vía, llegar al descubrimiento completo de lo investigado. La búsqueda debe tener una antecámara. Es el momento de la aparición. Seguidamente, otra forma de estudio se destina a la reproducción del fenómeno, a su posesión, para que no desaparezca como una visión y se transforme en una realidad, en una propiedad manejable y por consiguiente en un valor positivo. La primera casa de los niños ofrece el ejemplo de un descubrimiento inicial que a partir de hechos insignificantes puede abrir horizontes ilimitados. Los orígenes de nuestro método. Unos apuntes míos encontrados entre viejos papeles describen los orígenes de nuestro método de la siguiente manera. ¿Quién sois? Era el 6 de enero de 1906, cuando se inauguró la primera escuela para niños normales de 3 a 6 años. No con mi método, pues entonces no existía todavía, pero se inauguró aquella escuela donde mi método debía nacer poco después. Aquel día no se componía más que de unos 50 chiquillos pobrísimos, de aspecto rústico y tímido. Algunos lloraban, casi todos hijos de analfabetos y sometidos a mis cuidados. El proyecto inicial era reunir a los hijos de los inquilinos de una casa de vecindad, en un barrio obrero, para impedir que quedaran abandonados por la calle y la escalera, ensuciando las paredes y sembrando el desorden. En la misma casa se dispuso una habitación para este objeto y fui encargada de esta institución, que podría tener un excelente porvenir. Por una sensación indefinible, sentí confusamente en mi interior que se iniciaba una obra grandiosa de la que hablaría todo el mundo. Así se anunció con énfasis en la inauguración. Las palabras de la liturgia que en aquel día de la Epifanía se leen en la iglesia parecían un augurio y una profecía. Mientras la tierra se hallaba cubierta por las tinieblas, apareció la estrella de Oriente, cuyo resplandor guiaba a la multitud. Todos los que acudieron a la inauguración quedaban asombrados y decían: ¿por qué la Montessori exagera tanto la importancia de un asilo para niños pobres? Comencé mi obra como un campesino que hubiera guardado separadamente la buena semilla y le ofrecieran un campo fecundo donde sembrarla con toda libertad. Pero no fue así. Apenas removí los terrones de aquella tierra virgen. Encontré oro en lugar del grano. La tierra ocultaba un tesoro precioso. Ya no era el aldeano que hubiese imaginado, era como el talismán que Aladino tenía entre las manos. Sin saberlo, una llave capaz de descubrir inmensos tesoros ocultos. En efecto, mi acción sobre aquellos niños normales me aportó una serie de sorpresas. Será muy interesante conocer esta fábula maravillosa. Es lógico comprender que los medios que había dado excelentes resultados con niños deficientes debían constituir un verdadero talismán para el desarrollo de niños normales y que todo lo que había tenido éxito en el tratamiento de espíritus débiles, en la rectificación de inteligencias falseadas, contuviera los principios de higiene intelectual capaces de auxiliar los espíritus normales para su crecimiento robusto y recto. Todo esto no tiene nada de milagroso, y la teoría educativa que se ha derivado de ello es lo que se puede construir de más positivo y científico para persuadir a los espíritus equilibrados y prudentes.
Pero he de confesar que los primeros resultados me sorprendieron extraordinariamente y con frecuencia me llenaban de incredulidad. Aquellos objetos que presentaba a los niños normales no ejercían el mismo efecto que sobre los niños deficientes, mientras que aquellos eran seducidos inmediatamente por los objetos. Necesitaban desplegar toda mi persuasión para invitar a los niños deficientes a que se ocuparan de ellos. El niño normal era atraído por un objeto, fijaba sobre el mismo toda su atención y se ponía a trabajar sin descanso, con una concentración sorprendente. Y después de trabajar, entonces aparecía satisfecho, feliz y reposado. Era una impresión de reposo que emanaba de aquellos pequeños semblantes serenos, de aquellos ojos brillantes de satisfacción después de haber desarrollado un trabajo espontáneo. Aquellos objetos eran como la llave de un reloj. Cuando se le ha dado cuerda durante unos instantes, el péndulo continúa su movimiento durante largas horas. El niño, después del trabajo, se sentía más fuerte y sano del espíritu que antes de realizar el trabajo. Durante mucho tiempo fui incrédula hasta convencerme de que no era una ilusión. A cada nueva experimentación que me confirmaba la verdad de aquellos hechos, me decía en mi interior: ahora no lo creo todavía, lo creeré más adelante. Y así permanecí incrédula durante un largo periodo, aunque conmovida y temblorosa. ¿Cuántas veces la maestra de los niños recibía mis reproches cuando me explicaba lo que los niños habían realizado? No me venga con fantasías, le decía con severidad, y recuerdo que la maestra replicaba sin ofenderse y conmovida hasta verter lágrimas. Tiene usted razón, cuando veo estas cosas pienso que serán los santos ángeles que inspiran a estos niños. Con gran emoción, un día, apoyando mi mano sobre el corazón como para animarle a seguir en su fe y pensando respetuosamente en aquellos niños, me decía: ¿quién sois? ¿He encontrado quizás aquellos niños que estuvieron entre los brazos de Cristo y que inspiraron sus divinas palabras? Aquel que reciba en mi nombre a uno de estos niños me recibirá a mí. Si no sois niños de espíritu, no entraréis en el reino de los cielos. La casualidad me hizo encontrarles. Eran niños tímidos y llorosos, tan miedosos que no se atrevían a pronunciar palabra alguna. Sus semblantes carecían de expresión, sus ojos de vida. En efecto, eran niños pobres, abandonados, que vivían en casas destartaradas y oscuras, sin cuidados ni estimulantes, con alimentación deficiente. Tenían urgente necesidad de alimentación, aire y sol. Eran verdaderas flores cerradas, pero sin frescor, almas ocultas dentro de envolturas herméticas. Sería interesante conocer las condiciones primitivas que permitieron la transformación impresionante de aquellos niños, la aparición de niños nuevos, cuya alma se manifestó con un esplendor tal que dispersó su luz por el mundo entero. Debían ser condiciones singularmente favorables para realizar la liberación del alma del niño. Debían destruirse todos los obstáculos represivos, pero ¿quién podría imaginar cuáles eran aquellos obstáculos represivos? ¿Y cuáles serían las circunstancias favorables que necesitarías para que se exteriorizaran aquellas almas ocultas? Muchas de estas condiciones hubieran parecido negativas y contrarias a una finalidad tan elevada. Empecemos por la condición de las familias de los niños. Pertenecían a las más bajas clases sociales, pues sus padres no eran verdaderos obreros, sino gente que buscaban de día en día una ocupación pasajera y por consiguiente no podían ocuparse de sus hijos. Casi todos eran analfabetos. No siendo posible encontrar una verdadera maestra para ocupar aquel cargo sin porvenir, se pensó en ofrecerlo a la hija del portero, para que vigilara a los chiquillos, pero se dirigieron a una persona más culta, la cual había seguido algunos estudios para maestra hacía algún tiempo y que entonces trabajaba como obrera, no teniendo ambición ni preparación alguna, ni tampoco las prevenciones que seguramente se hubieran encontrado en una maestra de profesión. Las especiales condiciones en que nos encontrábamos resultaban de que no nos hallábamos ante una verdadera obra social fundada por un municipio y por consiguiente con subvenciones para su sostenimiento. Los niños eran recogidos únicamente para evitar que pintaran las paredes de la casa y evitar reparaciones en el edificio. No podían ocuparse en obras de beneficencia, como hubieran sido los cuidados médicos a los niños enfermizos, el facilitar almuerzo o comida a la población escolar.
Los únicos gastos posibles eran los ordinarios, en una oficina de escasos recursos, es decir, los muebles y objetos absolutamente necesarios. Por esta razón se comenzó por fabricar muebles y adquirir algunos objetos. Sin estos elementos no hubiera sido posible aislar y proceder a la transformación de los niños. La casa de los niños no era una verdadera escuela, era una especie de máquina de contar puesta a cero al iniciarse su labor. Sin medios para crear el ambiente de los niños, con bancos y mesas escolares, con los muebles de uso corriente en las escuelas, se preparó un mobiliario sencillo como el de un escritorio o de una habitación cualquiera de una casa. Al mismo tiempo, hice fabricar un material científico exactamente igual al que yo usaba en una institución de niños anormales, el cual, por haber sido utilizado a este objeto, nadie pensó que pudiera llegar a ser un material escolar. No hay que imaginar que el ambiente de la primera casa de los niños fuera amable y gracioso como el que presentan en la actualidad estas instituciones. Los muebles más importantes eran una robusta mesa para la maestra, situada en un sitio dominante, y un armario inmenso, alto y sólido, en el que podían guardarse numerosos objetos y cuyas puertas se cerraban con llave, que guardaba la maestra. Las mesas destinadas a los niños habían sido construidas bajo criterios de solidez y duración. Eran bastante largas para que 3 niños pudieran sentarse en fila. Se colocaron una detrás de la otra, como las clásicas bancos de las escuelas. La única innovación eran las pequeñas sillas individuales muy sencillas, una para cada niño. Faltaban las flores, que más tarde han llegado a ser una nota característica de nuestras escuelas, porque el patio de aquella casa, cultivado en jardín, no contenía más que pequeñas plantas verdes y algunos árboles. Un conjunto semejante no podía darme la ilusión de realizar una experimentación importante. Sin embargo, me interesaba desarrollar una educación racional de los sentidos, para controlar las diferencias de reacción entre los niños normales y los deficientes, y sobre todo para buscar una correspondencia, que podría ser interesante entre las reacciones de los niños normales más jóvenes y los niños deficientes de más edad. No impuse ninguna condición especial a la maestra. Le enseñé únicamente a servirse del material sensorial para que pudiera presentarlo de manera exacta a los niños, y esto le pareció fácil e interesante. Pero no impedí el desarrollo de sus propias iniciativas. En efecto, al poco tiempo me di cuenta de que la maestra se había fabricado otro material. Eran cruces doradas de cartón que debían servir de recompensa a los alumnos más dóciles y obedientes. En efecto, con frecuencia vi niños condecorados con esos objetos inofensivos. También tuvo la iniciativa de enseñar el saludo militar a los niños, aunque los alumnos mayores no pasaban de los 5 años. Pero eso parecía producirles tanta satisfacción y el gesto me pareció tan original que nada dije sobre el particular. Así comenzó nuestra vida de paz y de aislamiento. Durante mucho tiempo nadie se ocupó de nosotras. Los sucesos principales de esta época los constituían cosas ínfimas, dignas de aquellos cuentos para niños que siempre comienzan por una vez. Mis intervenciones eran tan simples y pueriles que nadie hubiera podido considerarlas desde un punto de vista científico. Su descripción completa necesitaría un volumen de observaciones, o mejor todavía, de descubrimientos psicológicos.